Hola, soy Rosa y voy a hablar sobre mi experiencia con ULEAD este semestre. ¿Qué es ULEAD? ULEAD es una organización que ayuda a los estudiantes indocumentados, pero también los estudiantes de familias indocumentadas. Y esta ayuda puede ser muchas cosas que son relevantes a los estudiantes. Por ejemplo, puedo ayudar con su tarea, con renovaciones de DACA, aplicaciones de FAFSA, preparación para el SAT y también el ACT. Y aquí son los directores de ULEAD. Mis responsabilidades. Trabajaba con los estudiantes de primer año en Cedar Shoals High School y aunque hay estudiantes y personas de diferentes edades, mayoritariamente hay estudiantes de la escuela secundaria. Y yo ayudaba con su tarea. Por ejemplo, ayudaba con su tarea de inglés y vocabulario de inglés, y esto puede ser pruebas de práctica, pero también ayudar con sus oraciones. También ayudaba con su tarea de español y historia y crear narrativos de ellos, de su tarea. Y también otra cosa que yo hice es recoger y dejar a los estudiantes de ULEAD a su casa. Y aquí son ejemplos de tipos de mesas que ellos pueden tener ayuda. Mi reflexión. He aprendido muchas cosas este semestre. Por ejemplo, he aprendido que los niños necesitan personas que creen en ellos, y también los niños quieren exigir y triunfar en sus vidas, pero también sus clases y sus futuros. Y hay mucho potencial en la comunidad hispana, especialmente en la comunidad indocumentada, pero ellos necesitan las mismas oportunidades y recursos. Y esto es una cosa que es importante para mí porque soy puertorriqueña y eso es importante, que yo soy una persona que cree en ellos, porque cuando era niña yo necesitaba una persona que trabaja en una organización como ULEAD. Y aquí es una foto de los voluntarios y yo. Conexiones con nuestra clase. Hay muchas conexiones de ULEAD con nuestra clase, pero la conexión principalmente son problemas que los estudiantes tienen con asistir a las universidades. Por ejemplo, las estudiantes que viven en Atenas no pueden asistir a la Universidad de Georgia porque ellos no pueden asistir a las universidades más altas en el estado de Georgia. Y también cuando ellos pueden asistir a las universidades, ellos necesitan pagar tarifas internacionales si ellos son indocumentados. Y esto es un problema porque ellos son niños, pero ya tienen trabajos para guardar dinero por su futura educación. Y también hay mucho racismo en Georgia porque ellos son latinos o hablan español o cosas similares de esto. Mis últimos pensamientos. Había muchas lecciones para mí porque yo quiero ser una persona que puede ayudar a estos niños, y he creado grandes relaciones con los estudiantes y me encantan las estudiantes que yo trabajo con, y también yo quiero trabajar en el futuro con ellos y voy a continuar ir a ULEAD. Gracias por escuchar y trabajar en ULEAD.